Aquí están los protagonistas de la actualidad política. A las 2 de la tarde, 10 minutos, es protagonista de la actualidad política por Telemedellín Radio y por el periódico Inforiente, el representante a la Cámara por Antioquia. Él pertenece al Partido Conservador, hace parte del grupo denominado Los Conservadores de Vida. Les estamos hablando de Nicolás Albeiro Echeverria, a quien hemos querido invitar para que hablemos un poquito sobre la ley de financiamiento, sobre los otros proyectos que han sido aprobados por estos días en el Congreso y por algo muy importante, Carolina, oyentes y televidentes, lo que tiene que ver con las corridas de toros en Medellín, porque recordemos además el doctor Nicolás Albeiro se relaciona y se identifica mucho con todo lo que tiene que ver con la protección de animales. Doctor Nicolás, gracias por estar aquí en Actualidad Política. Oscar, muy buenas tardes para ti, amable audiencia. Bueno, señor, feliz Navidad para usted, para todos los suyos, un año bastante productivo, diría uno, teniendo en cuenta que este Congreso de la República realmente es un Congreso muy joven, en el sentido de que por lo menos este periodo lo iniciaron el pasado mes de agosto y durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, se han aprobado varias leyes que obviamente van a tener impacto directo en la ciudadanía colombiana. Hablemos de la más reciente, doctor Nicolás, la ley de financiamiento. ¿Cómo entender lo que aprobaron, teniendo en cuenta que varios de esos artículos que estaban ahí terminaron cayéndose porque eran casi que antipopulares? Oscar, pues agradecerles a ustedes el descubrimiento durante todo el año y ofrecerles una feliz Navidad a ustedes y toda la familia, el equipo de trabajo de Telemedellín y Telemedellín Radio. A toda la amable audiencia, expresarles nuestro sentimiento de gratitud, cariño y de esperanza para el 2019 y la feliz Navidad. Efectivamente, toda reforma es una reforma que se tramita por intereses de diferentes gremios, asociaciones, grupos empresariales y personas. Y toda reforma que va a buscar recursos en la sociedad es una reforma de trámite odioso, puesto que es un papel bastante difícil en unas condiciones de nuestra sociedad, decir que hay una reforma tributaria o la llamada ley de financiamiento. Y esa ley de financiamiento es porque el gobierno se anticipó y al aprobar el presupuesto general de la nación tuvo en cuenta unos recursos adicionales a través de esa mecánica de hacienda pública de reforma tributaria y por eso se llama ley de financiamiento. Yo creo que es una reforma que va a causar mucho espesor, escosor en la sociedad financiera. Es una reforma hecha por el Congreso, como ha sido reconocido por muchos de los gremios y no por los gremios. Es una reforma que por primera vez en muchísimos años va el sector bancario y por lo tanto va a ser una reforma totalmente demandada por los más altos y onerosos y costosos abogados del país, que van a buscar cómo estos puntos soluciones que se deben llevar. Doctor Nicolás, discúlpeme, le vamos a volver a marcar porque la señal está realmente malita. Parece ser que usted está en movimiento o con muy mala señal. Ayúdeme, por favor, Carolina, colguémoslo y volvámosle a marcar para que tengamos mucha claridad, sobre todo porque este tema es un tema que es de vital importancia para el país, es un tema que va a impactar directamente el bolsillo de los colombianos y de los diferentes gremios. Por ahora, ¿qué les podemos contar? Entre los temas que se aprobaron fue cobrarle o aumentarle mejor el IVA a las cervezas, también se le va a aumentar el IVA a las viviendas que valgan más de 900 millones de pesos, pero dicen los constructores que ese IVA va a terminar, o ese cobro a las viviendas superiores a los 900 millones de pesos, pues también va a terminar impactando lo que es la construcción de vivienda de interés prioritario y de interés social. Esta mañana el gobierno nacional en una entrevista de radio decía que no, que eso no va a ser así, pero bueno, de todas maneras por estos días se empiezan a tener reacciones en los diferentes aspectos. Está claro entonces que no se le va a cobrar IVA al 80% de la canasta familiar, no se le va a cobrar IVA tampoco a los trabajadores independientes, que ese tema también había generado bastante malestar. Tenemos nuevamente en línea al representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri. Doctor Nicolás, ahí sí nos escucha mejor. Sí, claro que sí, ¿me escuchan mejor? Perfecto, le estamos escuchando muchísimo perfecto. Mejor. Nos estaba usted explicando las diferentes reacciones y efectos que va a tener esta ley en el país.
Sí, efectivamente es una reforma muy distinta a las de todas las reformas que ha hecho el Congreso. Usualmente las reformas que ha hecho el Congreso han sido producto del resultado de votación de una coalición de gobierno que tiene un compromiso con el mismo gobierno y una influencia total de los gremios y de los diferentes sectores económicos. En esta reforma sucedieron muchas cosas. Primero, el gobierno pretendía recoger 14 billones de pesos. Esos 14 de pesos solamente calculan entre 7,5 y 8 billones de pesos. Los otros eran correspondientes a lo que pretendía recaudar por el IVA de la canasta familiar, que el Congreso no aprobó ese incremento en esos productos para que fueran sujetos de IVA. En segundo lugar, los contratistas tenían una carga ahí supremamente fuerte en el sentido de que eran sujetos de IVA. El Congreso no aprobó ese tema. Habían aumentado la base gravable casi hasta 2.800.000 y con una decisión del Congreso también se superó en el tema de las viviendas, en el tema de las sanciones. Todas fueron por encima de 5.000 millones de pesos o por encima de 980 millones de pesos en el tema de vivienda. Y el recorte de todo eso, como usted lo venía señalando muy bien ahí con el artículo que tiene, ocasiona que no se recauden 14 billones, sino 7,2 billones, y con un ejercicio fuerte se calcula en un escenario positivo, optimista, 8 billones de pesos. Pero estaba diciéndole que esta es una reforma que va a tener las demandas que van a contar con los principales abogados más prestigiosos y costosos del país, porque es una demanda es una reforma que toca al sector bancario, le pone una contribución adicional a la que ellos vienen pagando, y eso pues ya cambia la diferencia, y eso va a hacer que se enfrenten en las diferentes cortes este tipo de actos y decisiones del Congreso. Bueno, ya desde ya usted lo dice, ya se preparan las demandas de los banqueros, de otros sectores, incluso de los sectores políticos, pero ¿cómo se va a hacer desde allá para que desde el Congreso, desde el apoyo político, se blinde todo lo que se aprobó en esta reforma tributaria? Sí, yo creo que es una reforma que en parte, pues vuelvo y le repito, toda reforma tributaria es odiosa porque está buscando recursos frescos o nuevos recursos en la tributación, pero en esta se consideraron aspectos como el de la economía naranja, donde todos esos innovadores en diferentes sectores de la cultura, de los software, contemplados dentro de lo que se conoce como la innovación, van a tener unas posibilidades de adquirir unas exenciones. Se tuvo en cuenta el sector agropecuario, una cantidad de sectores que venían marginados, vuelvo y repito, y que venían buscando un espacio importante dentro de la tributación, la simplificación de los formularios, el tema de evitar que el IVA a la clase media, que es la que más aporrea, llegara. Yo soy optimista en el sentido de que va a haber una buena lectura de las decisiones, pero soy pesimista en el sentido de que, vuelvo y le repito, son sectores muy poderosos que tienen mucho vínculo con los medios de comunicación, mucho poder económico, y van a recurrir a los principales abogados del país para ver cómo abocan a informalidad o a ilegalidad la ley que se aprobó. Doctor Nicolás, ¿cómo entender que se grave con IVA o se aumente el IVA a temas tan generales y tan de interés general como la vivienda, si se quiere, como la cerveza, porque así no sea, digamos, que todos tomen licor, pero sí genera, digamos, un impacto grande en la economía, sobre todo en la de los tenderos, pero que se exima de pagar IVA las corridas de toro, por ejemplo? Eso, digamos, es otro aspecto que hoy por hoy tiene a la gente como bastante incómoda. No, yo creo que ahí falta es pedagogía y explicación. Son sectores que nunca habían pagado ese IVA directamente, no va a llegar a los tenderos, está calculado es sobre las ganancias específicas de las cerveceras y de las bebidas azucaradas, no sobre la venta de cada uno de esos elementos. Eso tiene una diferencia que tendrá que hacerse mucha pedagogía, y que es más demagogia que lo salgan a decir, y aquí a mí me parece bien y me parece correcto que hayan sido grabadas. El tema de las corridas no alcanzó a entrar
porque recuerden ustedes que el Senado de la República a las 12 de la noche levantó la sesión y convocó a las 12:05 y envió el texto a Cámara y levantó sesión de Senado, lo que no le permitía a la Cámara cambiar el texto del Senado, porque ya tendría que tener disponibilidad el Senado para entrar en una conciliación. En ese ejercicio de procedimiento, en la Cámara la única opción que tenía era aprobar el texto del Senado, texto que había sido también construido con las comisiones conjuntas de Cámara y Senado, las comisiones 3 y 4 de Asuntos Económicos. Perfecto, señor. Ya que estamos tocando ese tema de las corridas, en los últimos días se conoció que en Medellín, por lo menos en el 2019, no va a haber feria taurina porque no es porque las hayan prohibido o porque haya una figura jurídica que lo blinde, sino es un asunto más administrativo, porque ya no es Cormacarena quien administra el centro de espectáculos, sino que es otra empresa, y eso pues llevó a que no haya corridas el año entrante. Usted, como defensor de los animales, como defensor de los temas ambientales, ¿cuál es la posición que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco hubo una decisión jurídica que llevó a que nuevamente en el país se permitiera hacer corridas de toros? Bueno, inicialmente uno sintió satisfacción porque nosotros hemos declarado constantemente el prohibir que se lastimen animales en espectáculos públicos, y esa ha sido una lucha de convicción que la gente reconoció en las urnas y que nos mantiene vivos y latentes en todo nuestro accionar por convicción desde que estuvimos en el Consejo y con esa bancada animalista que tan fuerte ha sido y que tantos resultados ha entregado. En consecuencia de que Colombia se declaró los animales como seres sintientes, pues se vienen radicando diferentes proyectos de ley, entre ellos evitar prohibir las corridas de toro, y otro, como el mío, que no las prohíbe, sino que invita a las corridas incruentas, es decir, donde no se maltrata ni se mata en espectáculo público al animal. Y en ese orden de ideas recibimos con muy buena, satisfacción la decisión que por asuntos económicos de rentabilidad nos iban a hacer las corridas en la ciudad de Medellín. Pero yo creo que esa alegría nos dura poco. Lo que sí queda en evidencia es que Cormacarena subsidiaba con eventos y espectáculos la permanencia de la plaza en Medellín, y que eso no era rentable y que era un capricho que mantenían, porque desde lo económico no ve uno que pueda ser rentable. Pero no creas, Oscar, estamos convencidos de que finalmente ellos se van a salir con la suya, porque pues hay empresarios del orden internacional y hay unas logias y unas grupos muy interesados en mantener las corridas. Por ahora esperemos que ese sea un elemento que le permita reflexionar a la gente, que las calles no van a estar más limpias porque los ciudadanos porque el municipio las limpie más, sino porque los ciudadanos las ensuciemos menos. Las plazas no van a estar llenas no porque nosotros hagamos una ley que prohíba los toros, sino porque la gente se convence de que el maltrato en espectáculos públicos a los animales debe ser rechazado. Muy bien, señor. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Actualidad Política. Le deseamos nuevamente una feliz Navidad, un feliz año, muchos éxitos para el 2019, y nosotros, por supuesto, desde Actualidad Política estaremos muy pendientes de todo ese acontecer político administrativo a nivel local, regional y nacional.